Buenas tardes. Dentro de esta serie de videos sobre algunas cuestiones de proyecto, vamos a desarrollar una un poquito más extensa que las anteriores, pero en definitiva solo algunas ideas generales de qué variables y qué criterios adoptar cuando nos enfrentamos con la situación de la decisión de adoptar o no juntas llamadas de dilatación, ¿sí?, en una estructura. Sobre este tema, la variable que incide es la deformación total que se impone a la estructura. Y esa deformación total está conformada por básicamente tres aspectos, que es la deformación debida al calor de hidratación, la deformación por retracción y la deformación por variaciones de temperatura. Dentro de lo que es la deformación por variación térmica tenemos las deformaciones de temperatura diarias, que no inciden en gran medida, y la deformación estacional, que es la que tiene más relevancia. Y por otro lado, dentro de lo que es la deformación por retracción, inciden la deformación llamada autógena y la deformación por secado. Nosotros, recordando las ideas básicas sobre el hormigón, sabemos que el calor de hidratación es, frente a la hidratación del cemento, se genera una reacción exotérmica, y los factores que más condicionan la elevación de la temperatura son el contenido y tipo de cemento, la temperatura ambiente al momento de hormigonado, las adiciones que se puedan utilizar, el espesor de la sección, por eso se suelen denominar cuando se hormigonan grandes espesores de fundaciones o presas tongadas, y se definen alturas máximas de tongadas, el tipo de encofrado, la velocidad de viento y formas activas para el control de temperatura. Por ejemplo, podemos dejar inmersas tuberías internas con circulación de agua para enfriar. Normalmente la mitad del total del calor de hidratación se produce entre el primero y el tercer día. Acá vemos el hormigonado de un muro de contención, un muro divisorio en una presa, en donde se manifiestan las líneas en horizontal que son tongadas y se está hormigonando en el muro que se está trabajando una tongada con el balde y una manguera. En estructuras con volúmenes así importantes de hormigón llamado masivo, se generan diferencias de temperatura entre la zona interna y las exteriores por el calor de hidratación y las velocidades de disipación que se pueden generar en la masa, y estas variaciones relativas de temperatura pueden dar origen a problemas. El hormigón cercano a la superficie naturalmente tiene la posibilidad de disipar calor con una mayor facilidad que el hormigón en la zona interna. En la zona interna tarda varios días en uniformar su temperatura con el medio ambiente. Por lo general, y en función de la clase y contenido de cemento, ese periodo es de unos 4 a 6 días. En estos casos se realizan programas de hormigonado donde se especifican, entre otras cosas, las máximas alturas de las llamadas tongadas o capas de hormigón colocadas en una etapa y los tiempos de llenado entre una tongada y la sucesiva, siempre haciendo un tratamiento de juntas adecuado. Se utilizan cementos con bajo calor de hidratación, preenfriamiento de los componentes de la mezcla. A modo de ejemplo podemos mencionar grandes plateas de fundación macizas, hormigonado de presas. Acá vemos el hormigonado de una platea de fundación maciza de 4 metros de espesor para un edificio torre en España. El ingeniero Calavera nos presentaba en uno de sus textos tan interesantes el siguiente ejemplo: una esfera de 1 metro de diámetro de hormigón que es hormigonada y expuesta al medio ambiente con una variación de temperaturas, vemos a la derecha.
Y en línea oscura tenemos la temperatura en el hormigón en el interior de la esfera. Cuando se coloca está a 20 grados y en la medida que van pasando los días, esa temperatura llega a un pico que en este caso supera los 50 grados de temperatura, ¿sí? Y luego va descendiendo paulatinamente hasta cercano a los 6 días, para este ejemplo, coincide con la temperatura del medio ambiente. Entonces, acá tenemos temperaturas máximas y mínimas exteriores entre 18 y 11 grados. En el periodo en el cual hay diferencias de temperatura entre el interior y el exterior importantes, se generan tensiones internas ¿sí? Y por lo tanto, esas tensiones pueden dar origen a fisuración en la estructura. Esta diferencia de temperatura entre la zona exterior y la interior va a originar, por un lado, un estado triaxial de compresión en la zona central de la esfera y, por otro lado, en la zona perimetral de la misma, una tensión de tracción tangente a la esfera en cualquier punto que puede dar origen a fisuras normales a esas tracciones. Fundamentalmente en los primeros días en el cual el hormigón, su capacidad de tomar tracciones es aún más limitada. En cuanto a las deformaciones por retracción, dijimos que podíamos diferenciar deformación de secado, que se comienza a producir apenas termina el curado del hormigón, cuando el agua no combinada químicamente se empieza a evaporar y por tanto disminuye el volumen de hormigón. Pero por otro lado tenemos una componente que es la deformación autógena, que es consecuencia de la hidratación del cemento. El agua libre contenida en los poros se combina con el cemento hidratado, perdiendo volumen. Acá vemos curvas de deformaciones por contracción de fragua en función de años, desde el punto cero de colocación del hormigón, para elementos de espesores medios distintos, ¿sí? De 35, 30, 25 o 20 centímetros. Las curvas todas son semejantes, similares. No hay cargas exteriores presentes en estos ensayos y podemos observar que en general más del 50% de la deformación total por contracción se presenta durante los primeros 180 días de hormigonado. La contracción en una pieza de hormigón simple, si no tuviese armadura en el sentido que pierde longitud, que se acorta, y no tuviera impedimentos para hacerlo, llegaría a valores promedio. Esto depende muchísimo del lugar donde esté emplazada, de las características, de la relación perímetro expuesta a sección, del tipo de hormigón, de la dosificación, del contenido de agua libre, pero un valor promedio de 0,35 milímetros por metro. Como la armadura inmersa en el hormigón, en el mismo sentido que la pieza se acorta, no sufre este fenómeno, un elemento apoyado sobre una mesa de laboratorio tipo columna y expuesto al secado va a tener una longitud inicial L0. Si vamos midiendo a lo largo del tiempo la longitud de la pieza, vamos a ver que hay una disminución en la longitud delta L en el elemento prismático con armadura impuesta. Si tuviéramos otro prisma exactamente igual sin armadura y hormigonado en el mismo día y con el mismo cuidado, observaríamos que la deformación que ha sufrido es mayor. Es la sumatoria de los términos E'S más EC del dibujo. Porque en ese otro prisma no hay, en el sentido longitudinal, ningún elemento que impida, más allá de los agregados, esa deformación. En el prisma que tiene armadura,
la deformación total registrada es menor y es igual a E'S. Es una elongación que ha tenido el hormigón porque es un acortamiento que necesita tener y que es impedido por las restricciones que le origina la armadura por adherencia. Por tanto, el hormigón queda en un estado de tracción interno, sin cargas externas, NC, y las armaduras quedan con un estado de compresión derivado de la deformación impuesta que han sufrido igual a E'S. Es un sistema en equilibrio. Las tracciones por deformaciones impedidas en el hormigón y la compresión sobre la armadura colocada en dicha dirección suman una resultante nula. Como aspectos básicos sobre las variaciones térmicas en estructura de hormigón armado para definir la necesidad de juntas, tenemos efectos debidos a gradientes térmicos y efectos debidos a variaciones térmicas sobre la estructura. El dibujo de la izquierda sería la suma de ambos fenómenos. En la cara interior o exterior puede haber un delta T1 y delta T2 que son distintos, naturalmente. Supongamos que la cara delta T2 es la cara expuesta al sol, ¿sí? Entonces, hay por un lado un cambio diferencial de temperatura delta T a la derecha y por otro lado un cambio uniforme de temperatura que está asociado con el cambio estacional. El segundo factor es usualmente el menos relevante. Los gradientes térmicos provienen de la variación de temperatura en el espesor de un determinado elemento y salvo para estructuras expuestas con espesores relativos importantes no suelen generar patologías. Los generados por la dilatación térmica son los provocados por un incremento ya sea positivo o negativo de temperatura uniforme en el elemento con respecto a otro que se haya unido, por ejemplo, la losa de primer nivel y la fundación. Este segundo caso sí es fuente de origen de patologías en estructuras de hormigón armado extensas sin juntas. Entonces las deformaciones impuestas básicamente constan de aspectos relacionados con posibles patologías en los elementos de cerramiento no estructurales, ¿sí? Pueden generar patologías en dichos cerramientos, y también aspectos relacionados con posibles patologías sobre la estructura misma. Supongamos que es una estructura de hormigón armado, losas, vigas y columnas. Las variables que inciden en la distancia máxima factible entre juntas son, entre otras, la geometría de la planta, si ésta es rectangular, si este CNL es más desfavorable, los factores climáticos locales que tienen que ver con el delta M estacional, el aislamiento térmico del edificio, el tipo de vinculación de las columnas con la fundación, sean estas empotradas o articuladas. Un aspecto sumamente importante, la ubicación del centro térmico en un nivel de la losa, que sería el punto, así lo llamamos, que no se desplaza frente a una variación uniforme de temperatura, el centro térmico. Y el tipo de cerramiento y las deformaciones relativas máximas que este cerramiento admite. Una variable adicional puede ser si el edificio consta o no de calefacción o aire acondicionado. Acá tenemos dos estructuras que son totalmente semejantes, con una longitud L en planta, donde con un núcleo de tabiques y ascensores igual, pero arriba se han colocado el núcleo de tabiques y ascensores en el centro de la planta y abajo a la izquierda. La posición del centro térmico tiende a coincidir con el punto de mayor restricción, el centro de rigidez de esos tabiques, en el dibujo de arriba. Entonces la longitud. Acá tenemos un modelo estructural muy básico, muy sencillo, donde le aplicamos un delta T negativo, simulando las deformaciones, una disminución de temperatura y la deformación impuesta por contracción de Froude. Como la estructura es simétrica, el centro térmico coincide con el centro geométrico de la misma y
hay por simetría deformaciones iguales a izquierda y derecha, ¿sí? La situación más crítica es en ambos extremos. En este caso hemos colocado un tabique de ascensores y escaleras en rojo, ubicado asimétricamente y aplicado el mismo delta T, con la misma longitud del edificio, observamos que las deformaciones diferenciales entre pie y cabeza, sobre todo en planta baja, son significativamente más relevantes en el lado izquierdo, más alejado del centro térmico que en el lado derecho, y en este caso mayores al caso anterior. Las deformaciones impuestas producen una acción que intenta acortar o alargar los elementos horizontales de la estructura, losas y vigas, y a este movimiento se van a oponer los elementos verticales, columnas y tabiques. El comportamiento global de la estructura y los efectos que sobre ella se produzcan van a depender de varios parámetros, entre ellos la rigidez relativa de las vigas, columnas y losas, considerando su comportamiento no lineal debido a la fisuración y el efecto reológico como la contracción y también la fluencia lenta. Si la rigidez de las columnas es grande, es muy importante, la coacción que estos elementos, columnas, ejercen sobre los elementos horizontales, ¿sí? Será importante. Y se generan esfuerzos axiales de tracción o compresión en los diferentes elementos. En el caso de tracción, de que se genere tracción básicamente sobre las losas, va a dar origen a un cuadro de fisuras normales a la longitud mayor, con una distribución uniforme de ellas, que va a depender básicamente de la resistencia a tracción del hormigón, evolución con el tiempo, y de lo acertado o no que haya sido la distribución de armadura en esa dirección para controlar esas fisuras. Si la rigidez de las columnas y tabiques es limitada, reducida, el elemento horizontal losa se va a cortar o alargar casi sin restricciones, ¿sí? Pero los elementos verticales, por el contrario, estarán sometidos a desplazamientos verticales en la cabeza, cuya magnitud va a depender de la longitud total de los elementos horizontales entre juntas, y serán máximas en las columnas más alejadas del centro térmico, ¿sí? Como hemos visto en los gráficos, en el caso de la estructura. La situación más frecuente en las estructuras reales es intermedia a las dos que mencionamos. La dificultad para el planteo y el diseño frente a esta situación, a este tipo de solicitaciones impuestas, radica en realizar una evaluación realista de la coacción de los elementos verticales sobre los horizontales. Y para ello deberíamos considerar la redistribución de esfuerzos que se producen considerando la fisuración en cada uno de los elementos, columnas, vigas, losas, la ductilidad de los mismos y el efecto de tomar tracciones del hormigón entre fisuras. Y para cerrar y no hacer tan extenso este video, que es simplemente una presentación del tema, hay videos subidos al canal con mucha más extensión y que tratan posibles enfoques. Hablamos unos segundos, límites de deformación relativos entre niveles. Existen límites en las normativas, frecuentemente encontramos en los diferentes códigos y normativas a las deformaciones de vigas y losas cuando sobre ellas apoya mampostería o cerramientos susceptibles de dañarse. En general se las llaman a estos límites flecha activa y usualmente no deben superar el valor de L sobre 480 teniendo en cuenta una serie de variables y pueden ser más limitantes las restricciones, ¿no? Como L sobre 600. Respecto de los límites para deformaciones relativas entre niveles, no está tan claro el tema. A modo de referencia, cuando los cerramientos sean de mampostería, ese límite se establece en función de la altura de piso tentativamente, solo tentativamente, habría que hacer un análisis más preciso, como el delta L menor que H, la altura de piso sobre 500.
Otras publicaciones, como las del profesor ingeniero Eduardo Pedoja, sugieren valores límites menores como h sobre 800. No me quiero extender más, pueden encontrar en el canal videos que tratan con más extensión el tema y posibles enfoques para abordarlo y, por ejemplo, proceder a un diseño de las losas en la dirección dominante, larga, para que los cuadros de fisuras, al no colocarlas juntas, sean razonables y compatibles con las condiciones de uso. Gracias.